La Virgen Roja está basada en la impactante historia de Hildegard, una figura fascinante y trágica de los años 30 en España. ¿Qué fue lo que más le atrajo de esta historia para llevarla al cine? Pues lo que más me atrajo de esta historia y me sigue atrayendo de esta historia es la herida radical y la contradicción radical tan aterradora que contienen estas dos mujeres, esta madre y esta hija, que Najwa Nimri define siempre como un monstruo de dos cabezas. Y esas contradicciones de alguien tan brillante, tan vanguardista, dos mujeres tan valientes y representantes de unos ideales tan luminosos y tan importantes para la lucha de la libertad de las mujeres hace 100 años, y de una modernidad tan fuerte, porque a día de hoy no creemos que somos modernas y no somos tan modernas, y sin embargo que terminara en un gesto tan violento y tan inexplicable como la muerte de Hildegard en manos de su madre. Es algo que es un abismo incomprensible e injustificable que desde el punto de vista humano es fascinante poder atravesar. Hildegard fue concebida como, entre comillas, un proyecto por su madre Aurora. ¿Cómo abordó el retrato de esta relación tan intensa y desgarradora de la película? Como bien dices, es una relación muy compleja, porque abarca desde todas las heridas afectivas y todos los conflictos afectivos de una madre y una hija, pero claro, de una madre y una hija muy especiales en un momento muy especial. Y hubo que abordarlo pues desde un punto de vista físico, inicialmente, en ellas, en sus movimientos, en sus características, en su convivencia en esa casa tan fría, tan clínica, en esa relación donde la madre que cree en la libertad de las mujeres y que lucha por la libertad sexual de las mujeres tiene a su hija en un nivel de represión sexual y afectiva, donde no la toca, donde la baña, pero eso es un acto de higiene científica. Era difícil construir una relación como tan clínica entre ellas, tan turbia, con una violencia tan soterrada, y al mismo tiempo unas mujeres que en el exterior eran una referencia, acabaron convirtiéndose en una referencia, acabaron convirtiéndose en una líder de su tiempo en el caso de Hildegard. Entonces había que trabajar todos los niveles, desde el intelectual, la retórica, el discurso político, hasta todos esos matices en el caso de la niña, de un adolescente que sale al mundo, pues todos esos matices y los niveles psicológicos y afectivos de una historia muy oscura. Najwa Nimri y Alba Planas encarnan a Aurora e Hildegard. ¿Cómo fue el proceso de trabajo con ellas para dar vida a estos personajes tan cargados de emociones y conflictos? Pues fue un proceso muy bonito, porque afortunadamente tuvimos tiempo de preparación juntas, donde tuvimos que estudiar mucho. Leímos mucho sobre la época, sobre los pensadores de la época, sobre ellas, sobre la propia obra de Hildegard, sobre el juicio de Aurora, y al mismo tiempo debatimos. Hubo mucho proceso de compartir esa parte intelectual de la historia, y a la vez que se creaba un vínculo entre ellas y que se trabajaba el vínculo más emocional y la fusión de ese monstruo de dos cabezas y la fusión de esa madre y esa hija que tenían también que dormir juntas y bailar un vals. Y no fue fácil, pero ellas se lanzaron con muchísima valentía a los abismos de esta historia, de esta relación materno-filial tan dura, y nos reímos mucho, porque también era la única manera de contrarrestar la densidad y la oscuridad de estos dos personajes. Esta película es un drama histórico que mezcla romance y thriller. ¿Cómo equilibró esos géneros para crear una narrativa que mantuviera? Bueno, pues es que ese es el trabajo del cine, es el mantener la estructura narrativa y dramática para que no pierda tensión, y en el fondo saber que se articulaba con herramientas de thriller en esta película, que en el fondo
la historia romántica no deja de ser una especie de grieta por la que se cuela la luz y el aire, pero no es el centro. El centro, para mí, incluso por encima de la historia romántica y del thriller y de los toques de terror que tiene al final, el propio personaje y los momentos de Aurora, lo fundamental para mí es que se trataba de una fábula trágica sobre la posesión y el fanatismo. Y en el fondo es una fábula trágica. En La Virgen Roja, la relación madre-hija es el núcleo, pero también hay una reflexión sobre el control y la libertad. ¿Qué mensaje o reflexión quería transmitir sobre esos temas? Sí, porque están muy están totalmente entrelazados. Esa relación entre la madre y la hija de posesión, de control, y la reflexión, esa relación que es más primitiva y primigenia entre una madre y una hija, pero que se entrelazan de manera muy fuerte con una reflexión mucho más abstracta, mucho más amplia en las ideas. Y en el fondo lo que queríamos contar es a través de ellas dos cómo el sueño de la razón engendra monstruos, cómo cuando las ideas y los ideales, por muy luminosos y muy ilusionantes que sean, se vuelven rígidos y se vuelven dogmáticos, pueden volverse no solo peligrosos sino aniquiladores. Y la reflexión sobre la libertad es precisamente esa, ¿no? Que como en nombre de la mujer libre, Aurora, en el primer momento en que su hija ejerció un gesto de libertad, pues la mató. Y en esa contradicción tan terrible es donde yo creo que todos queríamos hacer una reflexión que creo que dialoga de manera muy fuerte y un poco aterradora con el presente, de cómo es cierto que las ideas tratadas de manera totalitaria pueden volverse gestos violentos muy, muy oscuros. La historia de Hildegard está muy vinculada a la época de la Segunda República Española. ¿Qué retos y satisfacciones encontró al recrear este periodo? Pues el periodo es que es muy bonito. Bonito es una palabra que se queda muy corta. El periodo de la Segunda República es uno de los periodos más interesantes por las pulsiones que están teniendo lugar en nuestro país, las contradicciones también y el nivel de energía y de electricidad, de lucidez, de vanguardia que está ocurriendo. Es un lujo poder transitar esa época y poder reconstruirla. Estéticamente es preciosa, intelectual, ideológica, emocional, filosófica y políticamente es un absoluto huracán. Y el poder, por ejemplo, rodar las calles de Madrid el día de la proclamación de la Segunda República, pues bueno, fue un reto increíble, porque en el fondo, a pesar de ser un momento tan luminoso, que también nos habla de todo lo que pudo ser y no fue, era un momento también contradictorio, donde las ideas más brillantes y la vanguardia artística y política estaba lanzando unos mensajes sorprendentes y muy valientes, pero era una España también donde la gente pasaba hambre, era analfabeta y moría por falta de higiene. Todo pasaba a la vez, y tratar de reflejar ese mundo tan bullente fue un reto enorme y muy, 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 muy hermoso. Su carrera ha estado marcada por adaptaciones de obras literarias y personajes históricos complejos. ¿Qué le atrae de estas historias y cómo las elige? Bueno, pues las historias un poco te eligen a ti. Hay como siempre una chispa inicial que dice Scorsese, y eso como que hay algo interno que se prende en un fuego que luego no puedes olvidar ni no puedes apagar. Y a mí me atraen los textos clásicos, los textos literarios, porque hay algo en ellos que perdura, hay algo en ellos inmortal, hay algo que realmente se mete hasta el tuétano de los huesos y nos nombra y nos renombra una y otra vez. Por eso atraviesan el tiempo y las generaciones. Textos como el de Lorca o Hemingway o Teresa, o la propia historia de Hildegard también es algo que atraviesa el tiempo y las generaciones. Y a mí
Lo que me atraen mucho los personajes que llevan consigo contradicciones irresolubles, los personajes adelantados a su tiempo, o por lo menos que están en un tiempo bisagra y que se adelantan a todo y se convierte como en un canal que nos habla a nosotros, al mundo contemporáneo. Y me atrae también los personajes con palabra precisa. Ha trabajado con guionistas como Eduard Sola y Clara Roquet en este proyecto. ¿Cómo fue el proceso de escritura y desarrollo del guión? Pues este es un guión que yo sé que María Zamora propuso a Eduard y a Clara al leer un artículo y quedarse tan fascinada como todos nosotros cuando descubrimos la historia. Y el proceso ha sido muy bonito porque yo recuerdo la primera reunión con ellos donde discutimos si Aurora era una psicópata o una fanática, y aquella pregunta inicial nos hizo disparar la película en unos caminos que han sido muy interesantes y que nos han llevado a varias... Es un guión que ha tenido varias reescrituras, que ha pasado por distintos estadios, incluso hasta distintos formatos, y que hasta casi antes de rodar se tuvo que reescribir por cuestiones de duraciones. Y ha sido un proceso de diálogo muy bonito con ellos, de discusión muy bonita en torno a un personaje tan fascinante y tan difícil como Aurora Rodríguez Carballeira, de la cual hemos estado discutiendo hasta el último minuto. O sea, ha sido un proceso creativo brutal, como es la propia historia. La Virgen Roja se estrenó en un escenario tan prestigioso como el Festival de Cine de San Sebastián. ¿Cómo ha sido para usted la experiencia de presentar su película en este festival? ¿Y qué significa este estreno para el proyecto? Bueno, yo creo que para todos los que hacemos cine en España, estrenar en el Festival de San Sebastián tiene una simbología muy especial. Es un lugar muy exigente y muy simbólico. Y poder nacer ahí, que la película naciera dentro del Festival de San Sebastián, que es su primer pase fuera en el Teatro Víctor Eugenia, con todo el equipo y todo el casting pudiendo recibir las primeras reacciones, es algo que para nosotros es muy importante y emocionalmente pues fue un gran abrazo, la verdad. A lo largo de su carrera ha abordado temas profundos y complejos. ¿Qué le impulsa a elegir historias tan intensas como las de La novia o La Virgen Roja? Sí es cierto que me gustan los personajes y los conflictos intensos, y me gustan las películas y ejercer los lenguajes del cine de manera intensa. La fotografía, la música, el sonido, toda la plasticidad y todos los elementos y las texturas que están hablando en el plano, la dramática y la dramaturgia de los personajes. Es cierto que a mí me gustan las cosas, como dirían los italianos, intensità o niente. Me gusta porque yo al cine le pido experiencias fuertes, le pido viajes significativos e inmersivos, y creo que forma parte. Eso desde el punto de vista de cómo trabajamos esos conflictos. Y los conflictos tan intensos y los temas tan duros, creo, o para mí hay algo imperativo en la ficción, de mirar donde no queremos mirar, de volver la vista a los abismos y a la cara oscura del alma y a todas esas preguntas de lo que significa ser un ser humano y de cómo es eso de vivir juntos y de vivirnos y de sobrevivir, que no es fácil, y todo lo que implica. Entonces sí, me gusta volver la mirada a los temas que en el fondo siguen siendo las grandes preguntas sin respuesta. ¿Qué cineastas o artistas han influido en tu visión creativa y qué libros, películas o experiencias personales te han marcado a lo largo de tu trayectoria? Muchísimos. Yo estoy hecha de muchas cosas y mucha gente, como todo el mundo. Creo que estamos hechos... Lo curioso es que es cierto que yo, y sobre todo en la infancia y en la adolescencia, a mí la literatura me construyó de manera
muy fuerte y poderosa por dentro, tanto como el mundo real, el mundo de la fantasía, de los libros y de las películas. Y es verdad que yo estoy hecha de La historia interminable, pero también de cualquier libro de García Márquez. No sé, estoy hecha de Krzysztof Kieślowski o de Akira Kurosawa o de Scorsese, de Spielberg, de Jane Campion. Y estoy hecha también de San Juan de la Cruz, de Federico García Lorca, de Teresa de Jesús. Estoy hecha de Walt Whitman. Hay muchas cosas que es verdad que son el tejido que me he ido construyendo internamente y en las que pienso a menudo, que son las que me han dado ancla y luz. El cine español ha generado relevancia en los últimos años. Ha ganado relevancia. Como una de las directoras más destacadas de su generación, ¿qué cambios ha notado en la industria y desafíos? ¿Y qué desafíos cree que aún enfrenta? Madre mía, que me han hecho esta pregunta. Es que esto es un debate. Pero sí es cierto que algo tiene que ver también, por ejemplo, el hecho de que haya entrado una nueva generación de directores y sobre todo una nueva generación de directoras, que es cierto que han tomado relevancia. Yo creo que la primera de todas y con el caso más brillante de Carla Simón ganando la Berlinale. O ahora, de pronto, Almodóvar ganando Venecia. Ha sido algo que hemos celebrado todos de una manera muy profunda. Es verdad que creo que el cine español está en muy buena salud imaginativa y creativa. Creo que es un cine muy plural y muy diverso, que cada vez tiene menos miedo a explorar todos los horizontes y todos los cielos. ¿Qué retos nos queda? Bueno, pues como siempre intentar hacer las películas con el tiempo y con los recursos necesarios, pero sobre todo con el tiempo que a veces requiere los procesos creativos profundos para seguir volando alto y haciendo películas significativas. A veces el reto es tener el tiempo suficiente de reflexión y el tiempo para conectarte con la sensibilidad del momento y así poder contar algo relevante o revulsivo o que signifique en alguna medida. Creo que ahí hay un reto siempre y hay una petición. Y para terminar, después del éxito de películas como La novia o Teresa, ¿qué esperas que aporte la Virgen Roja a tu carrera y al cine español en general? Es que lo que espero que aporte la Virgen Roja tendrán que decirlo de los demás. Nosotros, y hablo en plural porque estoy yo, pero hablo en nombre de un equipo de gente muy grande, hemos intentado hacer la Virgen Roja, como decimos siempre en el equipo, en los estrictos márgenes de la dignidad y de la belleza, de la manera más hermosa que hemos sido capaces y con el mayor compromiso hacia ese monstruo de dos cabezas que fueron Hildegard y su madre y hacia ese momento histórico tan eléctrico y contradictorio. No sé, nosotros lo hemos hecho de la manera más bella que hemos sido capaces y de la manera más honda que hemos sido capaces y ojalá llegue.